modelo como de Robinson Crusoe, que él está en la isla y como que los tratamos a su, digamos, a su visión de productor por aparte de su visión de consumidor. Y pretendimos que haya una economía de mercado donde el consumidor como que intercambiaba con la firma y encontramos cuál era el equilibrio de eso. Y yo les dije que hicieran tarea, espero que lo hayan hecho, el problema del planificador central para encontrar el óptimo de Pareto y que compararan, digamos, la asignación de recursos entre las dos. Y lo que les debió haber dado es que era exactamente la misma, porque hay un único óptimo de Pareto y por el primer teorema del bienestar, pues todo equilibrio es óptimo de Pareto. Si hay un solo óptimo de Pareto, pues el equilibrio tiene que ser el óptimo de Pareto. Entonces, eso era este ejemplo. Entonces, ahora hagamos uno diferente. Entonces, lo que se conoce como un modelo de dos factores. Este es como el modelo más básico después del de Robinson Crusoe, que ya es un poco más realista. Entonces, acá la idea es, básicamente, vamos a suponer que hay un solo consumidor, pero esto podría ser con varios consumidores. No hace, digamos, el álgebra un poco más engorrosa, pero no mucho más. Y vamos a suponer que tiene una función de utilidad Cobb-Douglas, un medio y medio. Y hay dos firmas en este caso, una firma que produce el bien X y una firma que produce el bien Y. Y para producir estos bienes, las firmas usan trabajo y capital. Entonces el trabajo está anotado por L y el capital está anotado por K. Y vamos a suponer que las dotaciones iniciales son una unidad de trabajo y una unidad de capital y 0 unidades de X y 0 unidades de Y. Entonces la primera pregunta acá es, ¿estas asignaciones de quién son? Estas asignaciones iniciales o dotaciones iniciales. Del consumidor, ¿no? Exacto, todo del consumidor. Aquí las firmas siempre se supone que arrancan en el mundo sin nada. Entonces, el consumidor es el que tiene una unidad de trabajo, una unidad de capital y 0 unidades de X, 0 de Y. Si se dan cuenta, en este modelo es un poco diferente porque estamos suponiendo que el consumidor solo le importa X y él tiene originalmente L y K. Entonces, digamos, lo que va a pasar es que él le va a vender trabajo y capital a las firmas van a producir X y él le va a comprar ese X y Y a las firmas. ¿Listo? Eh, Acá, también para que sea como claro, hay cuatro como bienes o cuatro mercados. Está el mercado de X, el mercado de Y, el mercado del trabajo y el mercado de capital. O sea, hay cuatro, digamos, bienes diferentes. Entonces, listo. Entonces, supongamos que lo que queremos hacer es encontrar cuál es el equilibrio competitivo de esta economía. Entonces, recuerden que para describir un equilibrio competitivo necesitamos decir cuál es la asignación de recursos. La asignación de recursos en este caso es un vector de 6 entradas que me dice cuánto consume pues el consumidor de X y Y, cuánto consume la firma de X, digamos la que produce X de trabajo y de capital, cuánto produce la firma Y de trabajo y de capital y los precios de estos cuatro bienes. Entonces, esto digamos es la asignación y los precios va a ser un vector de 4 entradas porque de nuevo hay cuatro como bienes en esta economía, que es el precio de X, el precio de Y, el precio del capital, que uno antes le llama R, y el precio del trabajo, que perdón, antes le llama W, por salario en inglés. Listo. Y esa relación de precios tiene que cumplir con una serie de condiciones, ¿o no? Esperen a ver si la tengo escrita acá. Sí, listo. Esa tiene que cumplir con una cantidad de condiciones. Dado que todos los precios son positivos, ¿por qué todos los precios son positivos? Porque la función es monótona, estrictamente monótona, ¿no? Exacto. Tanto la del consumidor como la de las firmas. Somos tantos, todos los precios tienen que ser de equilibrio, sino bien sea el consumidor, las firmas demandarían infinito. Entonces yo puedo poner que uno de los precios sea igual a uno. Yo puse que el precio de X fuera igual a uno, es arbitrario, ustedes pueden haber puesto que el salario, o R, o PY, no me importa. Entonces normalizo todos los Prof, precios, ¿sí? o sea, entonces solamente vamos a normalizar uno de esos. O sea, hacemos uno igual a uno y todo el resto ya van a ser diferentes. Exacto, es como si midiéramos el precio de todos los demás bienes en términos de unidades de X. Es una manera de decirlo así. Es como si X fuera el bien numerario de esta economía o el método de cambio.
pero solamente podemos hacer eso con uno de los bienes, porque recuerden que, de nuevo, aquí la lógica es como si esto es un vector de precios de equilibrio, yo puedo multiplicar esto por una constante cualquiera, en particular por 1 sobre Px, y esto también es un precio de equilibrio, y pues esto sería 1 Py sobre Px, R sobre Px, W sobre Px. Entonces, simplemente, si forzamos a que el primer precio sea 1, es como si todo lo demás lo midiéramos en términos de cuánto cuesta X o de unidades de X. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo. Ok, entonces para que esto sea un equilibrio competitivo, tiene que cumplir con 3 condiciones. Entonces, escribámoslas. La primera es que las firmas tienen que maximizar. Entonces, para eso lo que necesitamos es que, digamos, el consumo de insumos de la firma X maximice sus utilidades, o sea, LX y cada X estrella tienen que resolver el problema de la firma, que es maximizar su función de producción por PX, lo que pasa es que PX es igual a 1, menos el costo de los insumos. Acá recuerden que implícitamente estamos usando que PX es igual a 1. Pues digamos, LY y KY tienen que resolver lo mismo, o sea, el problema de maximización de la firma, que es el precio de Y por cuánto produce, o sea, por su función de producción, menos el costo de los insumos, que es W por L menos R por K. Entonces, estos son los problemas de la firma. 2, necesitamos que los consumidores maximicen, o sea, que X y Y estrella resuelvan su problema, que es maximizar su función de utilidad, sujeto a su restricción presupuestal. Entonces, la restricción presupuestal acá es básicamente el costo de lo que consume. Y acá estamos usando que Px es igual a 1, entonces Px por X más Py por Y, pero Px como es 1, pues es X más Py por Y. Y al lado derecho tenemos el ingreso. Y entonces el ingreso de él viene de vender el capital, vender el trabajo y las ganancias de la firma. Como acá hay un solo consumidor, pues él tiene que ser dueño de todas las firmas. Entonces, como si teta X, o sea, acá estamos hablando también implícitamente que teta X es igual a 1 y teta Y también. O sea, él es dueño de ambas firmas en su totalidad. Y por último, necesitamos que los mercados se vacíen. Entonces, de nuevo, acá hay 4 mercados. El de X, el de Y, el de L, o sea, el de trabajo y el de capital. Entonces, necesitamos que en el mercado de X, la demanda sea igual a la oferta. Entonces acá, ¿quién demanda X? Solamente el consumidor. ¿Y quién oferta X? Solo la firma, porque no hay dotación inicial de X. Para Y exactamente lo mismo. Prof, ¿Sí? tengo una pregunta con la restricción. Dale. O sea, entonces, básicamente la R por la K está ahí porque el individuo es el que financia a las empresas y al mismo tiempo se queda con las ganancias. Sí, entonces, de nuevo, porque piensa que eso es como un mercado capital. Entonces, él es el dueño del capital y el dueño del trabajo. Entonces, una manera, si quieres pensar así, es como él, si fuera y metiera como dinero en una empresa, ¿no? O pues lo puede hacer a través del mercado financiero, no tiene por qué hacerlo, digamos, directamente, pero compra acciones o invierte en el índice de la bolsa o algo por el estilo. Mete dinero en la bolsa, ese es el capital. Obviamente también vende su trabajo, las firmas producen cosas y él compra esas cosas después. Y él entonces está quedando, él gana, digamos, por, pues, capital, por las firmas le tienen que pagar eso, pero aparte, como él es dueño de las firmas, pues tiene que ganar, se queda con las utilidades. Ah, ok, va, perfecto. Gracias, prof. Listo. Súper. Eh, ok. Bueno, y por último, o no, por último no, faltan todavía 2 mercados. Entonces, después está el mercado del trabajo. Entonces, acá, ¿quién demanda trabajo? En este ejemplo, solo las firmas. Pero recuerden, como el ejemplo de Robinson Crusoe, uno podría poner que el consumidor también valora el ocio, entonces, pues él también podría demandarlo. Pero en este caso, él solamente demanda X y Y. Entonces, esta es la demanda de trabajo y esta es la oferta, que es la dotación inicial. Y para el capital, pues es básicamente lo mismo. ¿Estamos todos de acuerdo con las 3 condiciones para que algo sea un equilibrio competitivo o no? Profe, yo tengo una duda. Dale. R y W las quitamos de las demandas, aunque hayamos normalizado con el precio de X. Las quitamos de las demandas donde no lo estoy viendo. O ¿Dónde? sea, no, ¿La no hay condición 3?
Ajá, en las condiciones 3 y 4 de los mercados. Sí, pero no, porque es que acá lo importante es que 3 y 4 son términos de cantidades, porque es literalmente como que oferta sea igual a demanda, entonces está en términos como de unidades de trabajo y unidades de capital. Cuando tú multiplicas por W o por R es para pasar algo a precios, como a dinero o no. Ah, perfecto, ya lo vi. Sí, entonces como que aquí lo que nos importa es que las unidades que demandan trabajo, o sea, está medio en horas, sea igual a la oferta, que también está medida en horas, y lo mismo el capital. Entonces por eso ahí no van, los precios, digamos, no están involucrados. Lo mismo también pasa con Y, ¿no? Sí. Listo. ¿Otras preguntas? Ok. Muy bien, y entonces después de esto viene lo que siempre les he dicho que es, vamos a encontrar, para encontrar el equilibrio, vamos a resolver el juego o resolver este problema en el mismo orden de las condiciones. O sea, primero miramos las firmas, después las funciones de utilidad y después que los mercados se vacíen. Ahora, y esto ustedes a ver si se acuerdan no sé, eco, lo que sea. Pero básicamente habíamos dicho que la función de producción de x era Lx a la 1 medio y Kx a la 1 medio, ¿sí o no? Y Sí, la x parecida. Esta función de producción es homogénea de grado. Uno. de grado 1. Exacto. ¿Eso es claro para todo el mundo o no? O sea, la razón es básicamente si yo hiciera lambda de Lx, lambda de Kx, ¿no? Entonces esto me daría lambda Lx a la 1 medio por lambda a la 1 medio Kx a la 1 medio, que sería igual a lambda Lx a la 1 medio Kx a la 1 medio. O sea, lambda f de Lx Kx. Entonces, si yo básicamente meto el doble de trabajo y capital, entonces produzco el doble. Eso es lo que me está diciendo que sea homogénea de grado 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, Listo. Y entonces yo creo que ustedes, estoy casi seguro que vieron esto en Eco3, pero no importa. Dado que esta es homogénea de grado 1, ¿qué pasaría si las ganancias fueran positivas, en equilibrio? producirías hasta donde te demanden, ¿no? O sea, ¿Produciría ese hasta- infinito o no? sí, sí, exacto. Entonces uno produciría infinito. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice por qué produciría infinito? Porque el producto marginal siempre es positivo de ambos factores. Sí, o sea, algo así como la lógica de si yo tengo la función de ganancia, que depende de esto, ¿no? Y habíamos dicho que esto es positivo, ¿no? Y yo le meto un lambda acá, o sea, produzco el doble. Entonces esto sería, por las propiedades de allá, sería px por lambda f del x kx. Pues si quieren le puedo meter el lambda y ahorita lo sacamos. Menos w lambda lx menos r lambda kx. Y esto es igual a px lambda f lx kx menos lambda wlx menos lambda rkx. Puedo sacar el lambda como factor común de todo esto. Y esto de acá, a ver si todos estamos de acuerdo, es la ganancia bajo Lx y Kx, ¿o no? O Sí, sea, que esto me da, o sea, la función de ganancia también es homogénea de grado 1 como consecuencia. Y entonces si yo tengo una ganancia positiva y yo duplico la cantidad de trabajo y de capital que uso, duplico las ganancias, ¿o no? Sí. Y como yo quiero maximizar las ganancias, pues si eso es positivo, produzco infinito, ¿o no? sí, justo. Y esto no puede ser un equilibrio. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si produzco infinito, demanda nunca va a ser igual de oferta, ¿o no?
Sí, cierto. Listo. Entonces, ahora estamos todos de acuerdo. En equilibrio, esto no puede pasar. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Sí. entonces hacemos que las ganancias sean 0. Pues hay otro caso todavía, pero sí vamos para allá. Porque también podría ser que las ganancias fueran negativas o no. Y si las ganancias fueran negativas, entonces, ¿qué producirían ustedes? 0. Sí, entonces mejor produzco 0. Y ahí por una lógica parecida, pues oferta no va a ser igual a demanda, porque sabemos que la demanda del consumidor no va a ser 0. Entonces, esto tampoco puede ser equilibrio. Y entonces, digamos, como conclusión, lo que tiene que pasar es que las ganancias tienen que ser 0 en equilibrio, ¿o no? ¿Eso es claro para todo el mundo o no? Sí. Sí, profe. Ok, y lo mismo, exactamente lo mismo pasa para la firma Y, porque la firma Y, pues tiene pues, una función de producción muy parecida, entonces bajo el mismo argumento, sus ganancias tienen que ser 0. Ahora, si las ganancias son 0, entonces esto es igual a ver si estamos de acuerdo, a que Lx a la 1 medio, kx a la 1 medio, menos W por Lx, menos R por kx, pues que eso sea igual a 0, ¿o no? ¿No? Sí. Sí. ¿Listo? Y para la firma lleva algo muy parecido. Acá tengo la lógica. Ah, bueno, no. Ok. Bueno, sabemos que esto es 0 y sabemos que esto también es 0. LY a la 1 medio, KY a la 1 medio, menos WLY, menos RKY. Listo. Esto lo vamos a utilizar ahorita. Entonces, dejémoslo ahí guardado por un segundo. Aparte de eso, las firmas igual tienen que maximizar ganancias. Entonces, para maximizar ganancias, pues hacemos lo que sabemos que las firmas siempre hacen, y es que resolvemos el problema de maximización de la firma. Entonces, la firma maximiza esto acá, que son las ganancias, lo que habíamos dicho, y para maximizar eso, hace el viejo truco de derivar e igualar a 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, si derivo con respecto al x, esto me da 1 medio de kx a la 1 medio, lx a la 1 medio, menos w igual a 0. Y si derivo con respecto a kx, me da 1 medio, lx a la 1 medio, sobre kx a la 1 medio, menos r igual a 0. Y acá, pues cogemos estas dos condiciones y pasamos, digamos, unas cosas al otro lado a multiplicar, al otro lado donde está el 0. Y aquí dividimos una condición entre la otra, ¿o no? Y eso es como el equivalente cuando uno está resolviendo el problema del consumidor y pasa lo que tiene el lambda a un lado y el otro. Y acá le da una relación que es la tasa marginal de sustitución técnica, es igual a la relación de precios, ¿o no? Sí, ¿No? Sí. exacto. Listo. Esto, estamos de acuerdo que esto debe ser como un recordatorio de ECO 3, ¿o no? O alguna ECO, no tengo ni idea cuál. Entonces, divido y entonces, pues todo se va a cancelar, hago orejitas y esto me da KX sobre LX es igual a W sobre R. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí, de acuerdo. Listo. Muy bien, aquí lo tengo. Prof, Y, perdón, sí, nada más le podría regresar tantito. sí, Sí, es una R abajo. Ok, sí, perdón. No, nada. Es que ¿no? sí. Sí, bien. Es que de Sí. pronto no aparece una R.
Ah, perfecto. Ya, gracias, profe. Listo. Ok. Entonces ya tenemos esta condición de primer orden. Y ahora esto de acá lo vamos a juntar con la condición de que las firmas de las ganancias de la firma sean cero. Entonces, les recuerdo que la condición de que las ganancias de la firma sean cero, básicamente dicen que esto tiene que ocurrir o no, en equilibrio. ¿De acuerdo? Sí, Listo. Entonces, y de acá yo puedo sacar algo así como, a ver cómo lo hice abajo para que me dé igual. Ya. Aquí puedo sacar que Kx es igual a W sobre R por Lx. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces voy a meter esa condición acá. Entonces, si meto esa condición acá, aquí la tengo, me va a dar W sobre R a la 1 medio. Lx a la 1 medio es porque todo esto es Kx, ¿no? Me va a dar el Lx que había antes, ese no va a cambiar. Después menos Lx por W y después el Kx de nuevo. Recuerden que esto de acá es Kx. Lo meto ahí por R igual a 0. Entonces aquí pues pasan muchas cosas interesantes. De acá lo voy a hacer acá. La primera es que me queda W sobre R a la 1 medio, después me queda Lx menos Lx por W, menos se cancelan los R's, W por Lx o no. Puedo sacar el LX Sí, de como acuerdo. factor, como el LX como factor común y me queda menos WL igual a 0. Y este LX pues lo paso a dividir y se cancela o no. Y aquí me queda W a la 1 medio sobre R a la 1 medio es igual a 2W. ¿Qué hago acá después? Me queda 1 es igual a 2W R a la 1 medio sobre W a la 1 medio. O lo que es lo mismo, 1 sobre 2W a la 1 medio R a la 1 medio. Paso el 2 a dividir. Elevo al cuadrado y me da que 1/4 es igual a W sobre R. ¿Estamos de acuerdo o no? sí, Listo. Ahí paremos un segundo con la firma que produce X, porque la verdad ya no sé, ya no sabría qué más hacer. Entonces, ahora hagamos la firma que produce Y. Entonces, la firma que produce Y, les recuerdo que sus ganancias son esto. KY a la 1 medio, menos WLY, menos RLY. Entonces, derivamos, pues maximizamos sus ganancias. Entonces, derivamos con respecto a LY y esto nos da PY 1 medio de KY a la 1 medio sobre LY a la 1 medio menos W igual a 0 y por otro lado nos da 1 medio de PY LY a la 1 medio sobre KY a la 1 medio menos R igual a 0. Esto lo combinamos como en el caso de X y básicamente nos da que del lado izquierdo queda KY sobre LY y del lado derecho queda W sobre R. O sea, una condición básicamente igual a la anterior, ¿o no? O sea, la firma X. Sí, Análogo, pues. Listo, y de acá yo puedo sacar que KY es igual a LY por W sobre R. Listo. Y por otro lado, sabemos que, lo tengo por acá escrito, ¿qué más sabemos? Bueno, sabemos que las ganancias también tienen que ser 0, pero creo que no vamos a utilizar eso todavía, porque tengo un truco antes. Ah, sí, ya me acordé. Listo. Entonces sabemos esto y sabíamos que KX sobre LY es igual a W sobre R, ¿o no? También. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, Entonces de aquí, pues, igualando esto, sabemos que KY sobre LY es igual a KX sobre LY. Sobre LX, que diga. ¿Sí o no? Sí, sí, de acuerdo. Listo. Ok. Y entonces acá viene el truco importante. Me voy a saltar por un segundo para digamos que la respuesta sea más rápida y voy a meter acá la condición de que se vacíen los mercados. Entonces, la condición de vaciado de mercados nos decía que KX más KY era 1 y LX más LY era igual a 1 o no. ¿No? O sea, son las dotaciones totales de trabajo y capital que hay, ¿no? Exactamente. Ok, sí. Entonces, básicamente de este lado tenemos la demanda y de este lado la oferta. Entonces yo de ahí puedo decir que KY es 1 menos KX y LY es 1 menos LX, ¿o no? Sí, sí se puede. ¿Listo? De aquí hago multiplicación en cruz. Entonces de acá me da LX menos KX LX por un lado y por el otro lado me da KX menos KX LX. Esto, con otro color. Este de acá se cancela con este de acá. Y de ahí me da que LX es igual a KX, ¿o no? Y sí, recuerden que yo tenía que LX sobre KX es igual a W sobre R. Y si LX es igual a KX, pues 1 es igual a W sobre R, ¿o no? O sea que R Sí, es igual a W. ¿Listo? Y recuerden, teníamos esta condición que habíamos sacado el problema de la firma de X, que un cuarto es igual a W sobre R. Entonces, si un cuarto es igual a W sobre R y R es igual a W, ¿qué podemos deducir? Que W y R son iguales a un medio. Sí, esto está mal, pero básicamente sí. Un cuarto es igual a W al cuadrado, o sea que un medio es igual a W, que es igual a R. ¿Sí o no? profe, ¿puede repetir por qué era lo de W entre R igual a 1, por favor? Ah, viene de acá. Entonces, básicamente, sabemos que W sobre R era igual a LX sobre KX, ¿o no? Sí, Y KX es igual a LX. Entonces, al final, si tú reemplazas en esa ecuación de la izquierda, bien sea LX por KX en el numerador o en el denominador KX por LX, o sea, una de las dos, pues el lado izquierdo te va a dar igual a 1 o no, porque se cancelan. ah, claro, gracias. Listo. Entonces, al final tenemos que W y R son igual a un medio. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Sí. Listo. Y por último, todavía nos falta usar que las ganancias de Y son igual a cero. Recuerden que las ganancias de Y eran PY por KY a la 1 medio, LY a la 1 medio, menos W por LY, menos W, no, R por KY, ¿sí o no? Y eso dijimos que era igual a cero. ¿De acuerdo? Sí. sí, de acuerdo. Ok. Y también sabemos que K va a ser igual, KY es igual a LY, ¿o no? ¿Cómo puedo saber eso? Porque KX sobre LX es 1 y KX sobre LX también es igual a KY sobre LY. Exactamente. O sea, básicamente, KY sobre LY es igual a 1, porque esto es igual a KX sobre LX, que es lo mismo que KX sobre KX.
Entonces, por esto, de acá sale que KY es igual a LY. Entonces, de ahí me sale que PY, pues esto acá sale Y, pues no importa cuál, menos WKY, menos RKY, es igual a 0. Y aquí sale que KY, factor común de PY, menos W menos R, es igual a 0. Este lo cancelo y me queda PY es igual a W más R. Y yo sé que W y R son un medio cada uno, o sea que esto es igual a un medio más un medio, que es igual a 1, ¿o no? Sí, Sí, Sí. Listo. Súper. Entonces, básicamente, ya sabemos todos los precios, porque recuerden que los precios que necesitamos saber era el precio de X, que dijimos que era 1, el precio de Y, que ya encontramos, que es 1, el precio del trabajo, que dijimos que era un medio, y el precio del capital, que dijimos que era un medio, ¿o no? sí, sí, de acuerdo. Listo. Entonces, ahora lo que nos sigue es básicamente el problema del consumidor, ¿o no? O sea, el problema del consumidor, que lo tengo acá, que es maximizar la utilidad, sujeto a su restricción presupuestal. ¿Por qué escribir la restricción presupuestal tan cortica? A ver, entonces maximizar XY a la un medio, sujeto a, y entonces habíamos dicho que era PX por X más PY por Y menor que W por L más R por K más PX estrella más PY estrella. Entonces acá lo importante es, este es 0, porque dijimos que en equilibrio, tanto la firma X como la firma Y tienen que ganar 0, ¿o no? sí, exacto. Este lo dijimos que era 1 y este encontramos que era 1, PY, ¿o no? Entonces esto nos queda Sí, X más Y, W es un medio, L barra es 1, R es un medio y K barra también era 1, o sea que esto es igual a 1. ¿De acuerdo o no? sí, de Profe, acuerdo. ya sé que lo dijo antes, pero como que me perdí un poco. ¿Podría repetir por qué los beneficios tienen que ser cero de las dos empresas? Sí, devolvámonos. No, esta parte es muy importante, entonces es importante que quede clara. Básicamente, si me devuelvo acá, como la función de producción es de grado 1, homogénea de grado 1, la función de beneficios también es homogénea de grado 1. ¿A qué me refiero? Que si tú llegas a los beneficios y le multiplicas, o sea, usas el doble de insumos, el doble de trabajo, el doble de capital, tus ganancias son el doble de la original. Porque si, haciendo un poquito de álgebra, uno se da cuenta que es lambda por la ganancia original. Entonces, si tus ganancias fueran positivas, pues sea el número que sea, si tú usas el doble de insumos, tendrías el doble de ganancia. Y si usas el triple, tendrías el triple. Y si usas 10 veces más, tendrías 10 veces más ganancia. Como tu objetivo es maximizar la ganancia, pues entonces tú usarías infinitos insumos para tener infinita ganancia, ¿o no? Ah, sí. Entonces, pues como la demanda de insumos no puede ser infinito, no podríamos tener que las ganancias son positivas en equilibrio. Ah, ok, va, perfecto. Ok, sí, entonces fue más como por intuición más que analíticamente, Sí, ¿verdad? sí, Ok. de Sí, acuerdo. es que analíticamente no había visto por qué, pero ya vi que en sí no No, había sí, por sí, qué sí. analíticamente. Sí. Ok, Si uno trata de perfecto. hacer, si uno trata de hacer esto, digamos, a la fuerza bruta, o sea, derivando, igualando a cero solamente, no va a llegar a ningún lado. Les advierto desde ya. O sea, como que tendríamos que poner una restricción de que la mano de obra y el capital tienen que ser menores a uno, ¿no? Los dos, bueno, menores o iguales. Claro, pero eso es como, tiene que ser un resultado del equilibrio. Ok, va, perfecto, sí, gracias, profe. Dale. Listo. Em, ok, entonces me vuelvo a la persona. Entonces el consumidor pues tiene este problema de maximización. Entonces, pues escribimos el lagrangiano. Más lambda 1 menos x menos y. Derivamos. Si no está x de acá. Y esto me da y a la un medio, bueno, un medio, y a la un medio sobre x a la un medio, menos lambda igual a 0. Y por este lado me da un medio, x a la un medio sobre y a la un medio,
menos lambda. Y de acá, juntando estas, pasando lo que tiene lambda a un lado, dividiendo el lado izquierdo entre el izquierdo y el derecho entre el derecho, me da arriba y sobre x es igual a 1, o sea que y es igual a x. Meto esto en la restricción presupuestal, donde tengo que 1 es igual a x más y, y de aquí me sale que x es igual a 1 medio y que y es igual a 1 medio. ¿De acuerdo o no? Y de acuerdo. Listo. Y ya tenemos esto. Y lo único que nos falta es encontrar cuántos son las asignaciones de equilibrio. Entonces recuerden que nosotros necesitamos, para que se vacíen los mercados, necesitamos ver que 3 mercados se vacíen. Con que 3 mercados se vacíen, el último se tiene que vaciar, ¿o no? Sí, por ley de Walras. Sí, entonces, el mercado de X, por ejemplo, lo que me dice es que 1 medio, que es la demanda, tiene que ser igual a KX a la 1 medio, LX a la 1 medio, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Listo. Y nosotros sabemos, el de Y me decía que 1 medio es KY a la 1 medio, LY a la 1 medio. Y bueno, aquí en realidad ya no tenemos que hacer mucho más, aquí ya va a salir. ¿Por qué? O sea, podríamos hacer el tercer mercado, pero no va a hacer falta. Yo sabía que KX era igual a LX, eso lo vamos a encontrar antes en el problema de la firma, entonces esto me da 1 medio es igual a KX a la 1 medio por KX a la 1 medio, o lo que es igual a KX. Entonces aquí me sale que KX es igual a 1 medio, que es igual a LX, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, Y- debe ser el trabajo de la empresa de X. Exactamente. O sea, tanto el trabajo y el capital que tiene que mandar la firma tiene que ser 1 medio para el equilibrio. Y Ok. para la firma de Y va a pasar exactamente lo mismo. Y entonces va a tener que 1 medio es igual a KY en equilibrio, que también es igual a LY en equilibrio. Y entonces ya tengo todas las asignaciones de equilibrio, ¿o no? Porque entonces el equilibrio va a ser 1 medio, o sea, X, lo voy a escribir completo. X estrella es igual a 1 medio, Y estrella es igual a 1 medio, KX estrella es igual a 1 medio, KY estrella es igual a 1 medio, LX estrella es igual a 1 medio, LY estrella también es igual a 1 medio, y dijimos que PX era igual a 1, PY era igual a 1, W era igual a 1 medio, y R era igual a 1 medio. Y esto acá es el equilibrio, ¿o no? ¿Estamos? Sí, así es. Listo. A ver. Y solo para comprobar que todos estamos en la misma página, es el equilibrio de la economía, o sea, el equilibrio competitivo. Si ustedes quisieran encontrar los óptimos de Pareto de esta economía, ¿qué problema deberían solucionar? Tendríamos que igualar las tasas marginales de sustitución técnicas de las empresas, básicamente, y ponerlas en función o sea, en función de ya sea LX o de KX, y con eso encontramos la curva de contrato, ¿no? Más o menos. Hay que igualar más cosas, pero antes esas condiciones las vamos a aprender en 10 minutos. Pero, ¿qué problema deberían solucionar? O sea, ¿cuál es el problema que deberían escribir matemáticamente? O sea, recuerden que lo que quiere el planificador central, pues para encontrar los óptimos de Pareto, es maximizar la utilidad de un individuo sujeto a que los demás individuos estén mayor a un nivel cualquiera y que sea factible o no. O sea, y en Sí. este caso sería para las empresas. No, entonces, exacto. Entonces, en este caso, no, él quiere maximizar la utilidad del individuo. Sigue habiendo un solo individuo, que es el individuo que tiene esta función de utilidad, ¿no? Y ustedes quieren que sea sujeto a, primero, que los demás individuos estén mayor a un nivel barra, pero no hay más individuos, ¿o no?
No, es el único, ¿no? Claro. Entonces, las condiciones a las que está sujeto es que sea factible el problema o la asignación. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de factibilidad acá? Que KX y KY sean igual a la dotación, o sea, 1. No, porque la dotación es de... no, Ras, ¿qué fue lo que dices tú? Tal vez sí. O sea, que las asignaciones de capital sean factibles, ¿no? Y las de Exacto. trabajo. Entonces, a ver, lo primero es que lo que consuman las firmas de capital tiene que ser menor que 1 y lo mismo de trabajo. Esto es que la asignación de capital y de trabajo sea factible, pero pues también necesitamos que la asignación de X y de Y sea factible, ¿o no? Ajá, que X sea menor o igual a lo que produce la empresa y que Y sea menor o igual a lo que produce la empresa Y, ¿no? Exactamente. Aquí algo que me parece a mí siempre es bueno para revisar que uno esté poniendo todas las condiciones de factibilidad y lo mismo con las condiciones de vaciado de mercado es siempre pensar cuántos mercados hay, o sea, como cuántos bienes estamos hablando en esta economía. Entonces, en esta economía en particular estaba X, Y, el trabajo y el capital. Entonces, debe haber 4 condiciones de factibilidad en el problema del planificador central, 4 precios en el equilibrio competitivo y 4 condiciones de vaciado de mercado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Y si ustedes solucionan este problema, van a encontrar la curva de contrato y de nuevo, por el primer teorema del bienestar, ¿dónde debería estar ubicado esta asignación? Sobre la curva de contrato, ¿no? Exacto. Y si esa asignación no está en la curva de contrato, es que hicieron un error de álgebra o en el problema del planificador central o en el de el equilibrio competitivo. Porque por el primer teorema del bienestar, siempre, siempre, esta asignación tiene que estar en la curva de contrato. ¿Listo? Sí. Muy bien. Antes de que cambie de diapositivas, ¿alguna pregunta? No, todo bien. Ok, listo. Bueno, prof, nada más rápido. Sí. ¿Podríamos ver cómo queda la curva de contrato al final? Podríamos ver cómo queda la curva de contrato. Bueno, está bien, hagámoslo. Entonces, pues es simplemente escribir este problema, pero entonces a ver si estamos de acuerdo. Esto sería un lagrangiano con 4 lambdas, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, pues al menos yo no sé ustedes, pero me parece que 4 lambdas es un poco exagerado. Entonces nosotros sabemos que en equilibrio esto se va a cumplir con igualdad, ¿o no? ¿Estamos de Sí. acuerdo o no? Y entonces yo eso lo puedo usar para simplificar esto. ¿Cómo? Pues yo sé que, por ejemplo, esto acá es equivalente a que x es igual a Lx a la 1 medio, kx a la 1 medio, y que y va a ser 1 menos Lx a la 1 medio por 1 menos kx a la 1 medio. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y yo incluso esto lo puedo simplificar un poco más porque entonces el problema es lo mismo que maximizar Lx a la 1 medio, kx a la 1 medio, todo esto a la 1 medio por 1 menos Lx a la 1 medio, 1 menos kx a la 1 medio, y todo eso a la 1 medio, ¿o no? Porque esto acá es x y esto acá es y, ¿o no? Y la utilidad es x a la 1 medio y a la 1 medio. Sí. Acá, solamente una cosa, el problema cuando yo estoy haciendo desde el planificador central, recuerden que él controla todo, entonces él maximiza sobre x, sobre y, sobre lx, sobre ly, sobre kx y sobre ky, ¿no? Porque él controla todas las asignaciones del mercado. Listo. Y entonces acá ya, esto me simplifica el problema bastante porque tengo que maximizar con respecto al x y a kx, ¿o no?
Sí. Sí, Listo, o sea, ya entonces, sin restricciones, ¿no? sí, ya sin restricciones. Entonces ya ni siquiera hay que hacer lagrangiano, ya simplemente derivamos, igualamos a cero. Y entonces si yo esto lo derivo con respecto a Lx, no sé cómo llamarlo, lo que sea con respecto a Lx, a ver, ¿cómo sería eso? A ver, es una regla de la cadena, ¿sí o no? Del producto. Entonces, la derivada del primero por la derivada interna con respecto al x, ¿no? Es que estoy derivando. Por kx a la 1 medio. Esa es la derivada del primero, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, Y por el segundo, entonces básicamente por 1 menos lx a la 1 medio, 1 menos kx a la 1 medio, todo a la 1 medio. Y si derivo esto con respecto a kx, entonces me queda el primero sin tocar, o sea, lx a la 1 medio, kx a la 1 medio, todo. prof, ¿Sí? ¿La no embarré? no nos falta en la de arriba derivar también con respecto al LX que está dentro del segundo paréntesis. Ay, claro, no, entonces, uy, hijo de puta. Ok. Claro, 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 claro. Sí, por eso es que estaba haciendo la derivada del primero y me faltó, claro. Entonces, eh, entonces ahora sería después más, entonces, como es una regla del producto, ¿no? Entonces sería el primero, ¿sí o no? Por la derivada del segundo. Entonces la derivada del segundo sería un medio, toda esta cosa, a la un medio, por la derivada interna, que sería un medio, de 1 menos Lx a la menos un medio, por menos 1, por 1 menos Kx a la un medio, igual a cero. ¿Sí lo hice bien o no? Las probabilidades de errores son altas. Creo que está bien. Me falta acá, me falta esto, debería ser a la menos un medio, ¿no? Tal vez. Porque bajo y resto 1, ¿no? El exponente. Uf, pues yo no sé esta vaina para dónde va a ir. O sea, y prof, básicamente, Sí. o sea, y no hay una forma, por ejemplo, en el examen, si estamos medio presionados de tiempo, de cortarnos algunos pasos en esto para llegar a la curva. No, pues sí, seguramente sí, pero no lo estoy viendo muy claro. Eh, o sea, esto ya es una cuestión de álgebra. Y yo no soy muy bueno haciendo álgebra, confesión. Ah, Eh, perfecto. entonces me toca pensar cómo sería la mejor manera de... A ver, tal vez no sea complicado. A ver, hagámoslo así, como rápido. Entonces todo a un cuarto. Digamos que esto sería 1 menos Lx, acá a la un medio, 1 menos Kx a la un medio, todo esto a la un medio, por Kx a la un medio, todo esto dividido entre Lx a la un medio, Kx a la un medio. ¿Saben? Ya sé que creo que hubiera hecho la vida mucho más fácil. Bueno, ya que. Creo que acá, antes de derivar, hmm, tal vez lo que hubiera sido más fácil es repartir ese exponente. Y hubiera sido el x a la un cuarto, kx a la un cuarto, por 1 menos lx a la un cuarto, por 1 menos kx a la un cuarto. Claro, creo que si uno lo hace así, en realidad la álgebra es mucho más sencilla. Vale la pena borrar lo que acabo de hacer, lo siento. Lo prometo. Es que yo les digo, la álgebra no es mi punto fuerte. A mí nunca me fue muy bien en estas clases como Eco 4 por eso. A ver. A ver.
Ok. Entonces aquí tenemos esta cosa a la 1/4. Sí, es mucho más fácil. Y entonces voy a derivarlo acá para que sea... Si lo derivo con respecto al x, entonces ya, sí. Entonces la derivada del primero, o sea, digamos, como factor común queda esta cosa. Y después si es la derivada de un producto, que entonces la derivada del primero a la -3/4 por el segundo, más el primero por la derivada del segundo, que sería 1/4, 1 menos Lx a la -3/4, por la derivada interna, que sería -1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Listo, y entonces ahora, esto es mucho más fácil, porque todo esto lo podemos cancelar, pues digamos lo pasamos a dividir allá. El 1/4 también lo podemos sacar. Y acá nos queda, a ver, 1 menos Lx a la 1/4 sobre Lx a la 3/4 menos Lx a la 1/4 sobre 1 menos Lx a la 3/4 es igual a 0. Entonces puedo pasar una cosa a un lado y la otra al otro. Sí, aquí ya va a ser mucho más fácil. Claro, aquí está. Aquí no está tan grave el álgebra. Eso está así, creo que ahora sí está bien. Y entonces hacemos multiplicación en cruz y esto da 1 menos Lx es igual a Lx, o sea que Lx es igual a 1/2. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Y si hacemos exactamente lo mismo, pero con k, pues nos va a dar, el álgebra es básicamente lo mismo, y de ahí sale que kx es igual a 1/2, ¿o no? Sí, Sí. también. Y entonces acá podemos deducir que Ly es igual a 1/2, porque en total hay una unidad de L, y aquí podemos deducir que ky es igual a 1/2, y digamos de estos dos, podemos deducir que x es igual a 1/2, porque sabemos que x es igual a Lx a la 1/2, kx a la 1/2, entonces cuestión de reemplazar. Y de estos dos acá podemos deducir que y es igual a 1/2, por un razonamiento igual, ¿o no? Sí, justo. Listo. No estuvo tan grave el álgebra, solamente que yo no supe hacerlo bien al principio. Muy bien, entonces, como era de esperarse, esto es la curva de contrato, o sea, la curva de contrato en este caso es un solo punto, y ese punto corresponde con el equilibrio competitivo, lo cual tiene que ser así, porque todo equilibrio competitivo es un óptimo de Pareto, y si hay un solo óptimo de Pareto, pues el equilibrio tiene que ser ese óptimo de Pareto. Sí, Ok. Muy bien, ahora, antes de cambiar de diapositivas, ¿otras preguntas sobre esto? ¿Puede poner lo último que me faltó copiar una partecita? Ok, sí. Igual yo subo este PDF ahorita, ¿no? Sí. O sea, si lo quieres copiar está bien. Yo sé que una vez necesita copiar para... Ahí, ya quedó, gracias. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver básicamente como unas propiedades generales de economías con producción. Entonces, algunas cosas que se me olvidó decir rápidamente, solamente para que, pues, hay una razón por la cual no lo hemos hecho. Lo primero es que con producción las cajas de Edgeworth ya no son útiles. ¿Por qué? Porque las cajas de Edgeworth, parte de lo bonito es que tenían una longitud fija y una altura fija, ¿o no? Y esa longitud y esa altura me decían cuánto en total hay del bien X, digamos, y cuánto en total hay del bien Y. Pero si hay producción, potencialmente yo puedo variar el ancho y el alto de la caja, ¿o no? Porque con producción, pues puedo hacer más de X y más de Y, ¿o no? Sí. Entonces eso va a depender de, pues digamos, cuánto use la firma X y cuánto use la firma para producir Y. Entonces, como ya la altura y el ancho no son fijos, pues entonces ya no es útil la caja de eso. ¿Listo? sí, Ok. Entonces, el equivalente más parecido a eso, que a veces se puede utilizar para resolver el problema,
es la frontera de posibilidades de producción. ¿Listo? Ahorita vamos a explicar qué es eso. Ustedes seguro ya lo vieron en Eco 3, pero no importa, lo vamos a explicar. Entonces vamos a hacer estas cosas, pero paso a paso, con básicamente los mismos ejemplos que vimos ahorita. El ejemplo de Robinson Crusoe, el ejemplo de 2 firmas, y si alcanzamos para el final de la clase, que no creo, vamos a ver el caso general. ¿Listo? Pero entonces, digamos, vamos otra vez al problema de Robinson Crusoe. Entonces recuerden que es una persona que está en la isla, es el único que vive en la isla, entonces él es el consumidor y el productor. Y digamos que él tiene una función de utilidad, en este caso la va a hacer como general. Él le gustan los cocos y le gusta descansar. Tiene una función de producción con la cual convierte trabajo a cocos. Y tiene una dotación inicial que es de 0 cocos y L unidades de trabajo. ¿Listo? ¿Se acuerdan todos de que ese era como el setup básico? Sí. Listo. Ok, entonces, digamos, la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es la asignación óptima en el sentido de Pareto de esta economía? Entonces, para eso, y es lo que hemos planteado en la clase pasada, yo lo que quería hacer es maximizar la utilidad del individuo sujeto a que sea factible. Que sea factible en este caso es que, como hay dos bienes, es que lo que consumo de X es menor que lo que produzco de X y que lo que consumo de trabajo es menor que la dotación de trabajo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Yo podría escribir ese problema, y esto es muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita, de la siguiente manera. Yo sé que en equilibrio X es igual a FL de X y que LX más LY más L es igual a L barra o no. O sea, yo sé que L es igual a L barra menos LX, por un lado. ¿Sí o no? Y entonces yo sé que esta función de utilidad yo la podría escribir como maximizar L menos LX. Y X yo sé que es F de LX. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y así ya no tengo que tener ninguna restricción. Listo. Si yo tengo esto, que es lo que tengo escrito acá, aquí lo escribo un poquito diferente. Es equivalente, pero porque lo que hice acá, no importa. Lo hago para que quede igual que en las notas. También lo podría haber escrito de otra manera, que es maximizar la utilidad. Dejo L quieto y yo sé que X es igual a F de LX, o lo que es lo mismo, X es igual a F de L barra menos L, ¿o no? Porque esto acá es LX. Entonces acá podría escribir esto como F de L barra menos L. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Aquí profe. la variable de control es LX y aquí la variable de control es L. Entonces, si ese es mi problema, pues yo puedo resolver esto básicamente o usando cálculos o usando gráficas. Entonces, vamos a hacerlo de ambas maneras. Si yo uso cálculo, básicamente lo que tengo que hacer es derivar esto a lo loco con respecto a L y ver qué pasa o no. Sí, nada más tengo una duda Sí. de notación, profe. O sea, el ocio es la L normal, ¿no? Sin nada. Sí, exacto. Sí, esto es el ocio y esto acá es el trabajo. Ok, perfecto. Listo. Entonces, si yo voy a maximizar esto acá usando cálculo, yo básicamente derivo con respecto a L, ¿o no? Entonces, ¿cómo sería esa derivada? A ver, la derivada de U con respecto a L y ya, esa es la primera entrada, ¿o no? Más la derivada de U con respecto a la segunda entrada, que es con respecto a X, porque X es la segunda entrada de esa función, por la derivada interna, que sería la derivada de F con respecto al X, esa función recuerden que depende del X, por la derivada interna, que es menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces eso es lo que tengo escrito acá.
es la derivada de u con respecto a L evaluada en este punto, menos la derivada de u con respecto a X evaluada en este punto por la derivada interna y por el menos 1 que está acá. Y pues obviamente yo puedo pasar una cosa al otro lado, entonces esto me queda la derivada de u con respecto a L es igual a la derivada de u con respecto a X por la derivada de f con respecto a Lx. O lo que es lo mismo, la derivada de u con respecto a L dividido entre la derivada de u con respecto a X es igual a la derivada de f con respecto a Lx, ¿o no? Sí, Y esta acá es la tasa marginal de sustitución, ¿o no? Del consumidor. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, Listo. Entonces, es lo que tengo escrito acá. Entonces, básicamente tengo que la tasa marginal de sustitución del consumidor es igual a la productividad marginal de la producción de cocos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo o no? sí, Listo. Entonces, lo que nos dice esta condición es que en un óptimo de Pareto tiene que pasar que la tasa marginal de sustitución es igual a la productividad marginal de cocos. O sea, en palabras, la tasa marginal de sustitución me dice, Robinson, cómo está dispuesto a cambiar cocos por descanso o no. sí, exacto. Eso es el lado derecho. Y la productividad de la firma me dice, por cada unidad extra de trabajo, cuántos cocos estoy produciendo o no. ¿Qué pasaría si yo tuviera que F' es mayor que la tasa marginal de sustitución? ¿Cómo podría yo hacer un intercambio entre la firma y el consumidor para que todo el mundo esté mejor? pagarle más para que quiera trabajar más para producir cocos. Pero es en equilibrio, o sea, aquí no hay pagos, sino simplemente es como intercambio. ¿Qué cambiaría la firma con el consumidor, básicamente? O sea, la firma básicamente dice, dame una unidad de L, ¿sí o no? O sea, de trabajo. Yo produzco F' y te los devuelvo a ti. Como F' es mayor que la tasa marginal de sustitución, te estoy devolviendo más en cocos que lo que tú necesitas para estar equivalente, para estar igual de feliz o no. O sea, pagarle menos en cocos. No, lo va a pagar más para que el consumidor esté más feliz. A ver si estamos de acuerdo. Esto acá me dice cómo cambia el consumidor cocos y trabajo y descanso. Entonces lo que le estoy diciendo es, dame una unidad de descanso. O sea, quítate una unidad de descanso a ti, ¿sí o no? Para que tú estés igual de feliz, yo te tengo que pagar la tasa marginal de sustitución, ¿o no? En cocos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Entonces yo le quito una unidad de descanso, esa descanso que le quité, pues básicamente lo obligo a trabajar en la firma, él trabaja en la firma y él produce F' cocos. Y esos F' se los devuelvo al consumidor. Como F' es mayor que la cantidad de cocos que debería recibir para estar igual de feliz, pues va a estar más feliz que antes, ¿o no? O sea, si esto pasara, a Robinson le convendría trabajar más. ¿No? Sí, Listo. Y obviamente, pues está lo contrario. Si F' es menor que la tasa marginal de sustitución, entonces Robinson trabaja menos. Y solo cuando son iguales, digamos, ya no hay un beneficio de trabajar más o de trabajar menos, ¿o no? Sí, pero podría repetir, o sea, ¿por qué pasaba entonces, o sea, en la primera lo de que le conviene trabajar más, que como que todavía no me queda tan claro? Sí, entonces a ver, supongamos, voy a hacerlo con un ejemplo. Supongamos que F', es que a veces con números es más fácil. Supongamos que F' es 2, ¿listo? Sí, ¿Listo? Y supongamos que la tasa marginal de sustitución es 1.
Entonces, que la tasa marginal de sustitución sea 1 quiere decir que si a mí, por ejemplo, me hacen descansar una hora menos, con que me den un coco, estoy igual de feliz. O si descanso una hora más y me quitan un coco, estoy igual de feliz. Esas dos cosas pasan o no. Es lo que quiere decir esta tasa marginal de sustitución igual a 1. Sí, Listo. Entonces, básicamente, entre la firma y el trabajador, o sea, lo que pasa es lo siguiente. Es como que yo digo, bajemos en una unidad el descanso. Y por ende, sube en una unidad el trabajo, ¿no? Entonces, con esta unidad extra de trabajo, yo produzco 2 cocos más. Porque eso viene de F', ¿o no? sí, Esos 2 cocos se los doy a Robinson. Y como le estoy dando 2 cocos y le quité una unidad de trabajo, él está más feliz que en la situación original, ¿o no? sí. Como la tasa marginal de sustitución era 1, entonces Robinson está más feliz. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Ok. Pero, o sea, no sé, ¿esto sí respondió tu pregunta o estás de acuerdo con lo que acabo de decir, pero igual no respondí tu pregunta? Entonces también es una opción. Sí, o sea, es que sí estoy de acuerdo como con todo esto, pero no entiendo como entonces para qué tiene que trabajar más. O sea, si él no está descansando, o sea, dices, este primer paso de acá, Ajá. o sea, Ah, ya. Ujú. Creo si que él ya no está entendí. descansando, eso lo usa en trabajo, básicamente. Sí. ¿Sí? Entonces, si estábamos en una condición en la que esto pasa, a él le conviene trabajar más, porque básicamente si descansa menos, trabaja más, gana más en cocos que lo que pierde con el descanso, en utilidad, digamos. Ah, ya, ahora sí. Ok, sí, como que le convenía más trabajar en vez de recibir el coco, ¿no? Por así decirlo. Le conviene más trabajar que sentarse a descansar en la hamaca, más bien. Ah, ujú. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Ok. Entonces, en equilibrio se tiene que cumplir esta condición. Si no se cumple esta condición, no podemos estar en un óptimo de Pareto porque pues, le conviene más o trabajar o descansar o algo por el estilo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Listo. Ahora, esta función, en este caso particular, o sea, este F', es la tasa marginal de transformación, porque me dice cómo la firma transforma trabajo en cocos. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, de acuerdo. Listo. Muy bien. Entonces, lo que nos dice esta condición básicamente es que la tasa marginal de transformación tiene que ser igual a la tasa marginal de sustitución. Es lo que dice la condición. Esta condición matemática, en resumen, me dice esto acá. Tasa marginal de transformación igual a tasa marginal de sustitución. Ok. También podemos hacer esto gráficamente. Entonces, ¿cómo se haría gráficamente? A ver si estamos de acuerdo. Los bienes factibles son estos que están acá, ¿o no? Son las combinaciones de L y de X que cumplen con las condiciones de factibilidad del mercado, ¿o no? Sí. Listo. Yo esto lo podría pintar. Digamos, si acá pinto L y acá pinto X. Intuitivamente hay como dos extremos en la economía. O yo descanso todo el tiempo, hasta L barra, ¿sí o no? O descanso cero y todo ese tiempo me lo gasto produciendo cocos, ¿o no? Esos son como los dos extremos de la economía, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. O pues alguna cosa en la mitad que se va a ver así.
¿Cómo se va a ver esto? Va a depender de F. O, digamos, cómo se ve depende de F. Pero es más o menos algo por el estilo. Y esto me dice qué es lo que es posible producir con la tecnología actual. Producir con la tecnología de la economía. ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo. Listo. Ok. Y entonces, aquí yo también puedo pintar las curvas de indiferencia de la gente, ¿o no? Sí, también. Entonces, si esta es una curva de indiferencia de la gente, Pero no se tendrían que, o no sé, la verdad, que marcar como al revés, o sea, como yendo hacia cada vez menos. Ah, no, perdón, me confundí. no antes, si la función de producción es, tiene requerimientos de creencia de escala, que es lo normal, se ve con una barriga hacia afuera. Perfecto, gracias, bro. Entonces, si las curvas de indiferencia de la gente son así, pues ¿dónde creen que vamos a llegar a maximizar la utilidad de la gente, dada la frontera posibilidad de producción de la economía? Donde son tangentes, ¿no? Donde son tangentes, o sea, digamos en un punto acá, ¿sí o no? Sí. Y si yo pinto en azul, la recta tangente, entonces a ver, la recta azul, cuando es tangente a la curva verde, ¿cómo se llama? La tasa marginal de sustitución. Exacto. Y cuando es tangente a la curva roja, ¿cómo se llama? La tasa marginal de transformación, algo así, ¿no? Tal cual. Y esa es la condición que teníamos antes con cálculo, ¿o no? Sí. ¿Cómo la ven? Profe, ¿también eso es el salario? ¿O todavía no entra? No, el salario todavía no entra. Pues depende. No, si puedo, en equilibrio, porque es que, acuérdate, en este momento estamos haciendo todo como en óptimo de Pareto. Todavía no hemos metido precios. Óptimo de Pareto es todo cómo podemos maximizar la utilidad, bueno, todo eso. Sin precios. Eventualmente cuando metamos el equilibrio sí va a pasar que los precios van a ser, digamos, van a tener la misma pendiente que la tasa marginal de sustitución y que la tasa marginal de transformación. Y tú puedes pensar que la relación de precios pues es W sobre el precio de los cocos, ¿o no? Entonces el salario real también va a ser igual a eso. No sé si es lo que tú tenías en mente. Sí, justo. Gracias, bro. Listo. Pero por ahora estamos sin precios, porque estamos todo en óptimos de Pareto, ¿o no? Y óptimos de Pareto no hay nada de precios. Es planificador central que decide cómo asignar todo. Para que haya precios tiene que haber una economía de mercado, ¿no? Sí, justamente. Listo. Ok, esto es todo lo que acabo de hablar acá en palabras. Entonces, muy bien. Es lo que ya hicimos también. Muy bien. Entonces hagamos un ejemplo así concreto con numeritos, solamente como para asegurarnos que esto nos quede súper claro. Entonces, digamos que tenemos que esta es la función de utilidad de Robinson y que esta es la función de producción. ¿Listo? Entonces, para encontrar los óptimos de Pareto necesitamos que, pues, maximizar la utilidad del individuo sujeto que sea factible. Factible es esto de acá. Es que Y, ¿por qué le cambié las letras acá? Bueno, sí, le cambié las letras, no lo llamé L sino Y. Pero le cambié las de sigue, pues Y tiene que ser menor que la producción de Y, que depende de X. Y necesitamos que lo que consume la firma de X más lo que consume Robinson, X en este caso sería el ocio, es menor que la dotación inicial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Entonces,
yo puedo simplificar esto a este problema. ¿Cómo hice eso? De nuevo, yo sé que y es igual a fy de x', sé que x' más x es igual a wx, o sea que sé que y es igual a f de y de x, no, de wx menos x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Yo ahí me perdí un poco, prof. O sea, básicamente escribimos la función de, o sea, de la producción de y en términos de x. Exactamente. Y entonces después, como yo sé que y es igual a la producción, lo cambié acá. Esto acá es y. ¿Tiene sentido o no? Sí, sí, perfecto. Gracias, prof. Listo. Y entonces, no sé por qué estoy repitiendo esto acá. Bueno, esto básicamente entonces me da que yo quiero maximizar. Hemos dicho que la función de utilidad era la raíz cuadrada, entonces sería la raíz de x por, pues digamos, fy de wx menos x. Y fy, habíamos dicho que era 2 sobre raíz de x. O sea que esto es lo mismo que maximizar 2 raíz de wx menos x. ¿Sí o no? Profe, nada más una duda, es que me perdí un poco. ¿Qué era la x' entonces? No. ¿Saben qué? Esperen. Es que me di cuenta que cambié la anotación en este ejercicio y creo que no tiene mucho sentido. Si quieren, paremos la clase aquí, que igual ya quedan 10 minutos y no hay necesidad de afanarnos en esto. Y yo voy a cambiar las diapositivas para que la anotación sea igual a las de la clase anterior y así no nos confundamos, porque es que creo que eso está causando parte de la confusión. ¿Les parece? Sí, gracias. Sí, perfecto. Gracias, prof. Bueno, Va, listo. profe, muchas gracias. Va. Profesor, hasta Nos vemos en luego. la próxima clase. Ahorita subo el PDF y demás de la clase. Gracias. Gracias, nos vemos, prof. Gracias, profesor. Hasta luego. Bye. Gracias, prof. Cuídate. Nos vemos. Nos vemos.